Bienvenidos, hoy les vamos a presentar nuestro proyecto sobre el motor Stirling. ¿En qué consiste? El motor Stirling es un tipo de motor térmico. Su funcionamiento se basa en la expansión y contracción de un gas. A este gas se le obliga a desplazarse cíclicamente de un foco frío donde se contrae a una zona caliente donde se expande. ¿Quién lo inventó? Robert Stirling nació el 25 de octubre de 1790 en Fatal Fields, un lugar en Escocia cercano al pueblo de Medby, Berkshire. Era un miembro del lado Dublín de la familia Stirling. Robert nació de Patrick y Agnes Stirling. Su abuelo era Michael Stirling, conocido por su invento de la trilladora. Aunque Robert, al igual que su padre y su abuelo, tenía una inclinación natural por la ingeniería, comenzó a asistir a la Universidad de Edimburgo en 1805 a la edad de 15 años para estudiar teología con la esperanza de convertirse en ministro. Robert concluyó sus estudios en Edimburgo y continuó estudiando en la Universidad de Glasgow en noviembre de 1809. En 1814 regresó a la Universidad de Edimburgo para estudiar la tecnología por última vez. El mejor invento conocido de Robert Stirling es el motor térmico, que ahora se conoce como el motor Stirling. En 1816, Robert Stirling y su hermano menor James Stirling de Eighth Economizer solicitaron una patente de Escocia e Inglaterra para un dispositivo que inventaron. El objetivo era conseguir un motor menos peligroso que la máquina de vapor. La función de esta invención era almacenar y liberar calor a medida que circulaba a través de sus mecanismos. Esto difiere de la mayoría de los motores térmicos que utilizan vapor como su método de almacenamiento y liberación de energía. Originalmente, el motor Stirling se concibió como un motor principal industrial para competir con la máquina de vapor. En la práctica, durante más de un siglo solo se usó para aplicaciones domésticas y para motores de baja potencia. El motor térmico de Stirling podía funcionar bien, pero estaba limitado por los metales más débiles disponibles en ese momento. Debido a la fragilidad de los materiales utilizados, los recipientes de aire fueron finalmente aplastados por la alta presión del aire caliente. En 1824, Stirling intentó mejorar la eficiencia de su motor, intentando separar el aire presente en el economizador. Esto se hizo haciendo los émbolos en el motor de aire de placas delgadas de metal. Esto fue para mejorar el flujo de aire y ofrecer un mejor calentamiento y enfriamiento al motor. Aunque esta idea recibió una patente, finalmente no se tuvo éxito. El desarrollo de Robert Stirling del motor de aire caliente fue en parte motivado por la seguridad. Su motor fue diseñado para fallar mucho menos catastróficamente que los motores de vapor de la época y obtener una mayor eficiencia. Funcionamiento. El motor Stirling en un ciclo regenerativo termodinámicamente cerrado con compresión cíclica y expansión cíclica del fluido de trabajo a diferentes niveles de temperatura. El ciclo Stirling es un ciclo de compresión y expansión de un gas. Se utilizan dos niveles de temperatura que hace que haya una conversión neta de energía térmica en trabajo mecánico. Al igual que la máquina de vapor, el motor Stirling se clasifica tradicionalmente como un motor de combustión externa. Todas las transferencias de calor con el gas de trabajo se hacen a través de la pared del motor. En cambio, en un motor de combustión interna, la entrada de calor se hace por la combustión de un combustible dentro del cuerpo del fluido de trabajo. El desplazador está en la zona fría. El calor suministrado en este punto gira el volante y el cigüeñal. Con ello, se convierte en la energía térmica en energía mecánica. El desplazador facilita el desplazamiento del gas hacia las zonas deseadas de forma cíclica. Normalmente el pistón y el desplazador están dirigidos por el acoplamiento mecánico en un cigüeñal. Estos elementos están montados con un desfase de 90 grados. Este desfase es obligatorio para un correcto funcionamiento. De otro modo, se reduciría la eficacia. La eficiencia del proceso queda muy restringida por la eficiencia del ciclo de Carnot. Según el ciclo de Carnot, la eficiencia depende de la diferencia de temperaturas entre el dispositivo caliente y el frío.
El motor Stirling se caracteriza por su alta eficiencia en comparación con las máquinas de vapor, funcionamiento silencioso, facilidad con que se puede utilizar casi cualquier fuente de calor. Esta compatibilidad con las fuentes de energía renovables y alternativas ha sido cada vez más importante a medida que subía el coste de los combustibles convencionales. Los motores Stirling tienen múltiples aplicaciones en diferentes campos, tales como salida mecánica y propulsión. Este tipo de motores se han utilizado en la industria del automóvil y en la propulsión marina, entre otros ejemplos. Generación de electricidad. En este caso, existen aplicaciones vinculadas con la energía nuclear y la energía solar térmica. En ambos casos, se trata de utilizar estos recursos como fuente de calor para accionar una turbina de vapor. Bomba de calor. Gracias al intercambio de calor de estos sistemas y al hecho de que son reversibles, se pueden utilizar para proporcionar calor o refrigerar. Nosotros realizamos 4 intentos sobre este experimento y los materiales que utilizamos fueron 2 latas de refresco, un alambre grueso, 20 centímetros de hilo nylon, una escuadra de aproximadamente 4 centímetros de lado, un globo, una tapa, alambre fino, 15 centímetros de tubo de 4 milímetros de diámetro, tornillos, tuercas, arandelas, un CD y lana de acero. Con ayuda de una navaja cortamos la parte superior de una de las latas y en esta misma abriremos un rectángulo de 3 centímetros de base por 4 de altura. Del lado opuesto a este rectángulo abriremos uno aún más pequeño en la parte superior, cuya medida es de 1.5 centímetros de base y 1 de altura. En esta misma lata, en la base o en la parte inferior, abriremos un pequeñísimo agujero en el centro cuyo diámetro coincidirá con el hilo nylon. Y realizaremos otro agujero aún más pequeño al del tubo para que entre a presión. A un costado del rectángulo grande abriremos 2 pequeños orificios en donde colocaremos la escuadra. Después de este paso realizamos el cigüeñal. Para esto utilizaremos el alambre grueso y las medidas que trazaremos serán las siguientes. Tendrá que quedarnos algo así. Después de realizar el cigüeñal, podremos hacer la barra de conexión para el desplazador. Este es solo un trozo de alambre delgado, con forma de zigzag. Y en cada extremo tiene una forma de gancho. Este zigzag pieza se monta sobre la parte del desplazador de las bielas. Quedará de la siguiente manera. Después de este procedimiento, procederemos a la realización del cilindro. Con ayuda de la segunda lata, abriremos la lata a 7 centímetros después de la base inferior. Después de esto procedimos a la realización del desplazador. Construimos el desplazador de lana de acero. Enrollamos sobre una varilla y el diámetro debe de ser aproximadamente 5 milímetros más pequeño que el de la lata y deberá tener una altura de aproximadamente 3 centímetros. Con un trozo de alambre crearemos una figura parecida a la de la imagen que servirá como soporte del desplazador. Comprobaremos el ajuste del desplazador en el cilindro, recordando que este no debe de rozar. En la parte superior doblamos el alambre, donde posteriormente uniremos el hilo nylon. Para el pistón, cortamos el globo a la mitad para obtener la membrana que será el pistón del motor. En el centro de la membrana realizaremos un pequeño agujero por el cual introduciremos un tornillo de 2.5 milímetros de diámetro y lo fijaremos con las arandelas y la tuerca. Enseguida de esto, realizamos el montaje del motor Stirling.
Como primer paso colocamos el cigüeñal en su soporte, que fue el primer paso que realizamos. Después de esto fijamos el tapón en la escuadra con ayuda de unos tornillos. Montamos el resto de los elementos. Colocamos el tubo de 4 milímetros de diámetro entre la base de la lata y el tapón. Situamos la membrana en el tapón, introducimos el hilo nylon por el agujero situado en la base inferior del soporte del cigüeñal y el desplazador en el cilindro. Es aquí donde encontramos el primer problema a nuestro prototipo. Como fue el primer intento, los recortes eran malos, la estructura del cigüeñal no era tan exacta, el tapón era muy pesado para el pistón y la estructura no lograba mantenerse. En nuestro segundo intento cambiamos el tapón de detergente por una tapa aún más pequeña. Realizamos los recortes en la lata con aún mayor precisión y de una forma más exacta. Realizamos ajustes en el cigüeñal para que los ángulos de 90 grados fueran más exactos, porque esto era una parte fundamental para su funcionamiento. En el intento número 3, cambiamos la manguera por un tubo de 3/4, tratando de que el vapor tuviera mayor potencia al subir y que así comenzara la función. Igual, en la parte en donde va la fibra le añadimos un poco de aluminio alrededor para que se mantuviera más compacta y no se moviera de la posición en la que debía de estar al momento de subir o bajar. También pusimos unos pequeños topes en el alambre de arriba para que al momento de girar no se moviera tanto hacia los lados e hiciera bien la función. Por último, añadimos una lata para introducir la vela y generar el calor. En el intento número 4 únicamente tratamos de cambiar la dirección del alambre de arriba para que mientras el pistón de adentro subía, el del globo bajara, e igual aumentamos la cantidad de agua caliente para que generara más vapor, pero tampoco funcionó. Les queremos agradecer la visualización de este video, esperando que hayan aprendido algo sobre el motor Stirling.